nuestra primera tarea de diseño, aclarar objetivos, nos permitió a través del método del árbol de objetivos determinar qué es o qué debe ser un artefacto. Nuestra segunda tarea de diseño, a través del método del análisis funcional, nos va a permitir determinar qué hace o qué debe hacer ese artefacto. Este método del análisis funcional es un método que nosotros podemos realizar a partir de 6 pasos fundamentales. El primer paso del análisis funcional consiste en determinar entradas y salidas de un problema. Determinar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. ¿Correcto? Bien. Estas entradas pasan por acá y salen transformadas en estas salidas. ¿A través de qué? De la función técnica de este artefacto. Recordemos nosotros que el problema fundamental que teníamos era transformar un estado inicial, que era un estado problemático con respecto a un valor, en un estado final en el cual ese valor se realizaba. ¿Cómo? A través del diseño de un medio cuya función técnica realice ese valor en este nuevo estado de cosas. Lo que me permitía identificar como entradas de este artefacto los aspectos fundamentales del estado inicial y como salida los aspectos fundamentales del estado final y la función técnica que transforma unas en otras. Bien. Entonces, una vez nosotros hemos identificado entradas y salidas, entonces lo siguiente, nuestro segundo paso consiste en identificar cuál es la función técnica del artefacto. La función técnica de un artefacto siempre es una función compleja. Por lo tanto, lo vamos a expresar como que la función técnica es la sumatoria de un conjunto de funciones secundarias o de subfunciones, como función secundaria 1, función secundaria 2, función secundaria n en general. El caso clásico para ilustrar este aspecto de la función técnica podría ser el de diseñar una máquina lavadora, ¿sí? Nosotros podríamos decir en términos muy generales que las entradas en una máquina lavadora serían ropa sucia, ¿sí? Pasa por aquí de alguna manera y se transforma en ropa limpia. ¿Cuál es la función técnica de este artefacto? La función lavar ropa. Pero bien, la función lavar ropa es una función que está compuesta por las siguientes funciones, al menos en general. La función ingresar ropa al sistema, la función agregar agua al sistema, la función agregar jabón al sistema, la función desprender la mugre, la función enjuagar la ropa, la función escurrir la ropa y finalmente la función retirar la ropa. ¿Sí? Podríamos decir en términos muy generales que la función técnica lavar ropa está compuesta por al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones secundarias que constituyen la función general o la función técnica de este artefacto. Por lo tanto, nuestro siguiente paso en el método del análisis funcional es analizar cada una de las funciones secundarias en términos de sus entradas y sus salidas. Yo tendría que determinar frente a la función secundaria 1 que le entra
¿qué le sale? Función secundaria 2 entra y ¿qué sale? Y la función secundaria n entra y ¿qué sale? Etcétera. ¿Sí? Cuando hemos hecho el análisis función por función, subfunción por subfunción o función secundaria por función secundaria de sus entradas y sus salidas, entonces nosotros como cuarto paso debemos determinar la consistencia interna del sistema. La consistencia interna del sistema consiste en que a partir del heurismo de que toda entrada tiene un origen y de que toda salida tiene un destino, entonces identificar los orígenes de las entradas y los destinos de las salidas y relacionarlos. Yo podría decir que esta entrada es una entrada, procede, su origen es el medio externo, y que esta salida, su destino es la siguiente función. Por lo tanto, el origen de esta entrada, ¿sí?, es esta salida. Bien, podría decir lo mismo. Esta salida podría ser al medio externo, ¿sí? Puede ser una salida del medio externo y digamos que tenga una segunda salida que va a esta función, lo que significa que el destino de esta salida es esta función, mientras que el destino de esta salida es el medio externo, ¿sí? Por lo tanto, esta entrada tiene como origen esta función o la salida de esta función. Igualmente podríamos identificar como destino de esta salida el medio externo. Cuando nosotros hemos identificado el origen de todas las entradas y el destino de todas las salidas, y notamos que todas ellas están conectadas entre sí, pues decimos que el sistema es consistente internamente. Si tuviésemos, digamos, una entrada para la cual nosotros no tenemos un destino, no tenemos un origen, tendríamos que decir que el sistema es inconsistente porque no es posible identificar esta entrada. O en el caso de una salida, ¿sí?, digamos que tuviéramos una salida y dijéramos no es posible identificar esta salida, quiere decir que el sistema es inconsistente. Digamos en este caso que esta salida constituye, su destino es esta entrada, y por lo tanto el origen de esta entrada es esta salida. Cuando tenemos la consistencia interna del sistema, entonces nuestro quinto paso consiste en determinar cuáles son los límites del sistema. ¿Por qué es importante determinar cuáles son los límites del sistema? Porque eso me permite a mí identificar qué funciones realmente debe contener el artefacto que diseño y qué funciones auxiliares están por fuera de él. Por ejemplo, en el caso de la cafetera automática que discutíamos en la clase pasada, yo podría pensar que la entrada de la cafetera es café molido, que por lo tanto la función moler café es una función que está por fuera del sistema. O si la entrada del sistema es café en granos, entonces la función moler café tendría que ser una función que esté dentro del sistema, y yo tendría que encontrar algún método y algunos componentes que me permitieran realizarlo. Entonces, una vez yo he determinado que el sistema es consistente internamente, entonces yo establezco sus límites. De la siguiente manera, determino qué hay adentro del sistema y qué hay por fuera de él. ¿Bien? Las funciones auxiliares, como la función moler café, en el caso que estábamos ejemplificando, permanecerán por fuera del sistema, ¿correcto? Mientras que aquellas que permanecen o que están dentro del sistema son las que el artefacto tiene que realizar, ¿sí? Independientemente de cuáles sean las funciones auxiliares, él debe realizar estas funciones. Para eso establecemos los límites del sistema. Enseguida, nuestro siguiente paso consiste en determinar
finalmente, la caja transparente. La caja transparente me permite a mí abrir esta caja negra y ver por dentro qué hay allí, con una particularidad diferente a la relación que encuentro yo acá entre estas funciones, y es que mientras que estas funciones solamente yo las conecto de tal suerte que todas tienen un origen o tienen un destino, lo que voy a representar yo en la caja transparente es cómo fluyen las cosas en el sistema. Y voy a partir de la idea o del principio de que en un sistema fluyen al menos tres cosas: energía, materia e información. Entonces hay flujos de energía, flujos de materia y flujos de información. En la representación del diagrama de caja transparente es muy importante poder determinar una convención que nos permita a nosotros ver cómo fluye desde las entradas hasta las salidas la energía, ¿sí? Porque ella entra y pasa por unas funciones y sale convertida en alguna otra cosa. Por ejemplo, una energía podría entrar en forma de un voltaje y terminar saliendo en forma de calor, por decir algo. Entonces, la idea es seguir ese flujo de la energía a través de todo el sistema para mirar por qué funciones pasa, o sea, qué funciones se requieren para transformar esa energía en calor, por ejemplo, finalmente, o para transformar alguna otra cosa en el sistema. Entonces podríamos decir que usamos unas convenciones. En este caso podríamos usar colores y decir que la energía la vamos a representar con un color rojo, a la materia con un color verde y a la información con un color azul. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tenemos es un esquema de caja transparente, ¿sí?, en el que yo voy a decir, bueno, aquí está entrando, aquí entra energía, aquí va a entrar materia, aquí va a entrar información, ¿sí? Y digamos que tenemos un conjunto de función secundaria 1, función secundaria 2, función secundaria 3, función secundaria 4, función secundaria 5, función secundaria 6 y una función secundaria 7, por decir algo. Podríamos decir entonces que el flujo de la energía entra del medio externo a esta función y sale transformada en algún otro elemento, entra a esta función y digamos viene acá y sale. ¿Sí? Digamos, aquí podríamos estar entrando 110, digamos, esta función podría ser convertir voltajes en voltajes adecuados. Podría decir yo que aquí entran 110 voltios y que su salida son 5 voltios, por decir algo. Y que este es un componente cualquiera que requiere 5 voltios y que me arroja a mí, digamos, algún tipo digamos, podría salir esos mismos 5 voltios o, en fin. Acá podría decir yo que esta energía salió transformada en calor, ¿sí? La materia, igualmente, entra la materia, pasa por esta función, pasa por esta función y sale convertida en una materia transformada. Es decir, habíamos entrado café y agua y aquí sale un tinto, una taza de café, una taza de tinto ya elaborada. Y la información, podríamos tener unas funciones, una información que fuese así, me permitiera a mí determinar, por ejemplo, la posición de un dial en un sintonizador, etcétera, el nivel de un volumen, ¿sí? Yo entro esa información y lo que sale acá es una información que me permite a mí visualizar o comprender, digamos, un dato, etcétera, qué es lo que está pasando en esta entrada. Bien. Tengo entonces una caja transparente en la cual yo he abierto esta caja negra y he podido ver cuál es la estructura de estas funciones. Entonces, en gran medida, el método del análisis funcional lo que me permite a mí es determinar la estructura funcional de un artefacto. ¿Correcto? Hay dos maneras de concebir la función técnica de un artefacto. Es
esa función técnica de un artefacto se puede concebir desde el punto de vista externo como alcanzar las metas. Por lo general es una visión de usuarios finales, y sería que un usuario final espera que esta entrada se transforme en esta salida. Lo que hay acá no es de su interés, no es su problema. Él espera que a través de esta función estas entradas se conviertan en esta salida, es decir, que él alcance su meta. Pero una segunda manera que también es muy importante para determinar la función técnica es la visión interna. La visión interna es una visión de ingenieros en la cual los ingenieros, para efectos de construcción, de mantenimiento, de retiro, etcétera, de un artefacto, necesitan determinar la estructura funcional interna de ese artefacto. Y entonces, lo que se tiene acá ya es una visión, digamos, interna de las funciones, ¿sí?, que hace clara esa estructura. ¿En términos de qué? Ya no en términos de alcanzar metas, sino en términos de propiedades físicas y capacidades de componentes. ¿A qué me refiero con propiedades físicas y capacidades de componentes? Me refiero al hecho de que siempre será posible, en un artefacto técnico no hay ningún componente que sea irrelevante o redundante. Todos ellos cumplen una función en el artefacto. Por lo tanto, yo puedo asignarle a cada función un componente, un portador de función, ¿cierto? Esta función, por ejemplo, la función convertir voltajes en voltajes adecuados, la podría realizar un transformador sin ningún problema, ¿correcto? Entonces, ¿a qué me refiero yo? A la posibilidad de determinar cuál es la propiedad física de ese componente. Un transformador convierte en voltaje en un voltaje adecuado, pero también su capacidad, porque yo podría decir que estoy transformando 18.000 voltios en 110, ¿sí?, para lo cual este transformador sería muy distinto a uno que fuera transformar 110 voltios en 5, por decir algo. ¿Correcto? Entonces la visión interna de la ingeniería permite determinar cuál es la estructura funcional de un artefacto en términos de propiedades físicas y capacidades de componentes. Esto va a ser muy importante porque posteriormente veremos que la manera de encontrar alternativas de solución a un problema va a salir, digamos, o la vamos a llevar a cabo a partir de la técnica de los diagramas morfológicos. Y esta visión interna de la estructura funcional de un artefacto permite o es el punto de partida para realizar esas tablas morfológicas. Bien, lo que tenemos acá entonces es básicamente los 6 pasos a través de los cuales yo realizo un análisis funcional. El análisis funcional va de la caja transparente, de la caja negra a la caja transparente a partir de un proceso de análisis. Entonces, componer la función, cada función descomponerla en entradas y salidas, establecer la consistencia interna del sistema y finalmente determinar cuál es la estructura de acuerdo a la manera como fluyen los flujos en un sistema.